Carolina. Como siempre es un placer compartir y estar una instancia más. Bueno, seguimos en camino, así que bueno, buenos días a todas y todos. Justamente, como ven en el título, hoy vamos a estar viendo varios primero el concepto y varios de esos instrumentos internacionales. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con eso. Y finalmente, más hacia el final, estaremos desarrollando nociones iniciales en materia del derecho de los tratados. Mucho va a estar conexo con cuestiones que ya venimos desarrollando en el área, y recordemos siempre que el abordaje, si bien legal, el abordaje, la concentración desde el campo de estudio y el enfoque es desde las relaciones internacionales. Así no lo centramos exclusivamente en la cuestión jurídica, sino desde esa visión más interdisciplinaria que requiere y exige el abordaje complejo de las relaciones internacionales. Bien. Hay un tema clave, lo hemos venido viendo, lo hemos venido conceptualizando, lo abordamos cuando trabajamos la cuestión de la integración y de la cooperación internacional, lo abordamos cuando analizamos los sujetos con personería internacional, cuando dimos nociones del derecho internacional público, lo estuvimos analizando cuando vimos cuestiones de geopolítica y de la interdependencia en el marco de las relaciones internacionales. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, justamente en esa idea y en esa propuesta de seguir ampliando nuestra comprensión del área de las relaciones internacionales y también de ir sumándoles nuevas herramientas para nuestro análisis. Recordemos que es un área que requiere de un análisis profesional, de un análisis técnico, de un análisis sistemático, con un carácter de capacidad analítica alto, dado que existe una variedad, una diversidad en las características que presentan los eventos internacionales, los fenómenos relevantes para las relaciones internacionales, que justamente hacen a que tengamos que tener una comprensión muy amplia de muchas cosas, desde la sociopolítica, la economía, el derecho internacional, etc. Entonces, una cuestión que claramente tenemos que tener en cuenta, y hoy le vamos a hacer foco, es la cuestión de los instrumentos internacionales. Y bueno, lo importante es tener presente que, bueno, es una clase, no nos da para mucho espacio ni mucho margen, y justamente esto es una panorámica, es ponernos un poco al tanto, saber o tener conciencia de que existen estos instrumentos, que no son todos iguales, que no todos significan lo mismo, y algunas de sus características generales. Entonces, por lo menos estar al tanto, tener el ojo atento, como insisto muchas veces, el ojo experto, el ojo atento, a la hora de analizar dónde estoy sosteniendo mi análisis, desde dónde estoy hablando, qué herramientas, qué recursos, qué documentos estoy implementando para poder analizar una situación. Y justamente eso es importante en ver en las formas en que se materializan estas cuestiones de las relaciones internacionales. Hoy vamos a estar viendo esos documentos, o nombrándolos al menos, para tener una idea. Tengamos presente que, sin duda, el por qué nos importan estos instrumentos internacionales es nuevamente retomar esa idea de comunidad internacional, ese concepto, esa categoría analítica también. ¿Por qué? Porque, como veníamos ya abordando en las clases anteriores, estamos hablando de una entelequia, es decir, una construcción que se materializa no solo por el conjunto de sus partes, podríamos decir el conjunto de sujetos relevantes o de sujetos que tienen presencia en el marco de las relaciones internacionales, sino que llega al punto, llega al estatus de tener una voluntad propia. Esa entelequia que, justamente digo, se conforma por los vínculos y relaciones que se dan al nivel internacional, con sujetos relevantes. Nótese, hablo de sujetos relevantes, si bien en otras ocasiones voy a hablar de sujetos con personería. Los sujetos con personería internacional son los sujetos clásicos hablados desde el derecho internacional, pero en este caso hablo de sujetos relevantes porque también vamos a tener situaciones donde vamos a tener empresas multinacionales y transnacionales, vamos a tener en el campo de los derechos humanos figuras desde el rol de la persona y del individuo, temas que ya hemos venido viendo. Les traigo aquí, es decir,
¿Qué es lo que nos va a interesar? Porque es un tema muy amplio y claramente no podemos abarcarlo por completo ni finalizarlo en una sola sesión. Lo que nos interesa es que centremos la mirada en ser capaces de, primero, tomar unas nociones generales, pero también el poder identificar y el clasificar y calificar estos instrumentos internacionales. Ahí les dejo una definición de Brownlee que claramente hablando desde el derecho internacional público, Brownlee nos dice, los instrumentos internacionales como fuentes de derecho. Si bien él no lo aclara, si es verdad que desde el derecho internacional podemos hablar de instrumentos internacionales como fuente eh, en ambos sentidos, tanto fuentes formales, y ahora vamos a ver cómo, y también fuentes materiales. Es decir, no solo como fuentes vinculantes, obligatorias, sino también como fuentes inspiracionales, que sirven para la interpretación, que sirven para entender mejor el derecho internacional. Pero como este abordaje no es exclusivo del derecho internacional público, sino que también es un abordaje más amplio, más abarcativo de la interdisciplina de las relaciones internacionales y del campo de estudio de las relaciones, justamente estas expresiones de estos documentos, estos actos, estas expresiones que se dan en materia de instrumentos internacionales en el ámbito de la comunidad internacional, ¿qué van a hacer? Porque muchas veces los hemos oído, ponemos las noticias en la televisión y todo el tiempo escuchamos distintas palabras, lo que muchas veces no las colocamos en el lugar que van, o no sabemos muy bien hasta qué punto a qué se está refiriendo. Y creemos que lo que dicen unos es intercambiable por lo que dicen otros instrumentos. Entonces lo que nos va a interesar es, entendiendo esa figura supra, que podría ser la imagen, el concepto de comunidad internacional, que se materializan ahí esos vínculos, que se configura esa idea de sociedad internacional, con los vínculos entre estados, entre organizaciones internacionales, y donde en realidad se darían esas relaciones internacionales, justamente se vienen a dar unas expresiones, es decir, expresiones que constatan a través de documentos o de actos la voluntad de la comunidad internacional. Es decir, llego hasta la idea de tener una comunidad internacional, donde se daban, como hablábamos, la multipolaridad, la gravitación de los estados, las dinámicas entre los estados, donde confluyen las relaciones exteriores, es decir, esas políticas exteriores de los distintos países a través de los vínculos diplomáticos y de los espacios comunes internacionales, con la materialización, la configuración de las relaciones internacionales. Justamente esa idea de ese ordenamiento interdependiente, coordinado, esa idea de concepto global o mundial, nos permiten generar un ordenamiento legal, un conjunto de características que van a hacer a ese orden. Y bueno, ahí nos va a importar que tengo una comunidad internacional y esta se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo expresa su voluntad? Lo va a hacer a través de esto que vamos a usar esa expresión, instrumentos internacionales. Esa es la idea que nos tiene que quedar en términos de conceptos para lo que venimos a abordar hoy. Claramente no es que sea una expresión única, la estamos usando hoy y bastantes efectos didácticos también. En otros términos se utilizan otras, se conceptualizan otras ideas. Lo importante es que entiendan son todos esos documentos, actos, expresiones que justamente sirven para poder leer, para poder interpretar y para poder discernir la comunicación de la voluntad de la comunidad, de las voluntades expresadas en el marco de la comunidad internacional y de la comunidad internacional. Bien. Sobre las características generales, algunas ya les venía adelantando. Justamente, es una expresión común, es decir, ¿por qué uso el concepto de instrumentos internacionales y no hablo de documentos exclusivamente, o no utilizo otros que podrían ser, o digo directamente, supongamos, tratados? Porque no sería suficiente. ¿Por qué? Porque justamente hablo de documentos, pero también hablo de actos. También hay meros hechos que también configuran y también expresan voluntad. Entonces, para tener como algo más abarcativo, omnicomprensivo de las distintas expresiones que se materializan, instrumentos internacionales
parece más eficiente. ¿Por qué? Porque sirven, como dice ahí, para instrumentalizar y materializar esa voluntad. Y justamente tener presente que el contenido y que también el soporte en el que se van dando suele ser heterogéneo, puede ser muy variado y muchas veces, es decir, hay tantos como casos hay. Ahí está la cuestión de la multiplicidad. Tenemos muchísimos tipos de documentos y muchas veces, aunque tengamos todo organizado y clasificado, y esto es esto, y esto es esto, a veces surge un instrumento que no es ninguno de los que ya teníamos prefijados, que es distinto, que es sui generis, es decir, es propio. Tiene características de tratado, pero además tiene contenido de protocolo, pero además tiene declaración dentro del protocolo. Es decir, toda esa combinación va a ser importante para saber también entender qué estamos leyendo, qué alcance tiene, qué vínculo, qué lectura en el marco del relacionamiento entre estados tiene, qué importancia para analizar los eventos internacionales tiene. Todos esos conjuntos es lo que hacen a la riqueza de esta cuestión, pero también claramente a los análisis de estos instrumentos como instrumentos de expresión. Muchas veces los vamos a ver como un documento jurídico, como un documento o un acto que constata cierta política exterior. Eso, desde cierta parte de la doctrina, y desde las relaciones internacionales, es una lectura ligeramente simplista. ¿Por qué? Porque muchas veces tiene una cuestión de contexto y de un análisis coyuntural y contextual de cómo se materializan esos instrumentos. ¿Qué quiere decir esto? Importa el dónde se hacen. Por eso hablo de las usinas generadoras, las cumbres, las conferencias internacionales, cómo los representantes de los estados se vinculan para generar esos instrumentos internacionales y dar esa voluntad de la comunidad. Ningún sujeto con personería internacional por independiente puede hablar por toda la comunidad, pero tampoco la comunidad es simplemente la combinación de todas las voluntades. Es un poco como esa idea de la teoría del órgano, cuando analizamos desde el derecho administrativo. Entonces ahí es donde se empieza a dar una riqueza un poco más amplia en el análisis. Si yo me pongo a analizar un tratado, no es solamente el texto que tiene dentro, no solo es el título, tratado sobre tal cosa. No, eso queda corto. Más allá del título tengo que saber lo que dice el contenido. Y más allá del contenido tengo que saber las características de cómo se generó, dónde se firmó, qué negociación hubo. Eso hace un análisis mucho más profundo, hace un análisis histórico de la voluntad de los tratadistas y de las delegaciones intervinientes, hace a extraer mejor el sentido de lo que contiene el instrumento y por ende de la comunicación, de la voluntad real, de cómo se fueron dando tanto voluntades comunes como voluntades individuales. Eso me parece que es importante a la lectura. En la clase de hoy me hubiera gustado, no nos va a dar el tiempo, de hacer un abordaje concreto, es decir, de abrir un tratado y decir, bueno, el preámbulo, qué leemos acá, qué podemos extraer, cómo enfrentamos el articulado. Es decir, un ejercicio práctico sobre cómo nos enfrentamos con el texto, porque también hay técnica en todo esto, ¿no? Pero bueno, me parece que era clave puntualizar esa cuestión. Bien. Después les pongo 3 reglas, porque no podemos hacer ese ejercicio, no nos da el tiempo. Y estas 3 reglas son calificar, identificar y problematizar. La última suele ser la más complicada, porque es la que nos da quebraderos de cabeza, la que nos complica la vida, por decirlo de alguna manera. Calificar lo podemos hacer un poco con las categorías que vamos a ir viendo hoy, con los tipos de instrumentos, y así podemos tener como un abordaje grosso modo. Es decir, yo califico el instrumento, me encuentro con un texto, me encuentro con una declaración, me encuentro con una transcripción supongamos, de una declaración en la Asamblea General de Naciones Unidas por parte de un Estado, y digo, bueno, esto es
y lo voy a calificar. Lo pongo en la categoría, lo pongo en la caja que me parece que corresponde que vaya. Justamente es el primer paso. Pero esa calificación está relacionada y tienen un ida y vuelta con las otras dos acciones. Primero lo hago para poder analizarlo y después me voy a ir a analizar el contenido y el significado de lo que dice. Identificar el contexto y la usina generadora. No es lo mismo tener un tratado en el marco de una organización internacional que tener un tratado en el marco de supongamos, una reunión entre dos países. Es distinto y va a tener características distintas. Y la ausencia de unos estados o la presencia de otros también hace a, bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué no se dio la coyuntura para generar un tratado multilateral, tener otros vínculos? Eso también nos ayuda con datos que no van a estar en el texto, que van a estar alrededor, va a ser a lo que se llama el análisis de las condiciones de producción del documento, ¿no? O del instrumento internacional. Y por último, problematizar la terminología. ¿Qué pasa? Estamos hablando de un ámbito de las relaciones internacionales, estamos hablando de un ámbito donde tengo el uso de múltiples idiomas, donde no solo es el uso de múltiples idiomas, sino que tengo idiomas oficiales por región, idiomas oficiales de las organizaciones internacionales, el mismo documento en 5, en 6, en 7 versiones distintas. Entonces tengo un problema de idas y vueltas en las traducciones, cuáles son las traducciones oficiales, y en algunos se traduce convenio, y en otros se traduce convención, y en otros se le pone acuerdo. Y eso varía. Eso hace a que tengamos una variedad en la terminología, que quizás el título me dice, esto es un convenio, y después lo leo y veo el contenido y digo, no, esto es una convención. O esto es una convención y no, esto es un convenio. O esto es otra cosa. Más allá de lo que diga el título, no me puedo quedar con eso. Justamente tengo múltiples y muy variados instrumentos, pero encima, a veces hasta lo que me dice el instrumento que es, no es. Y ahí voy a tener que releer y tener un análisis más profundo, porque muchas veces después voy a argumentar desde ahí, voy a analizar desde ahí. ¿Qué está pasando en el conflicto, yo qué sé, sino-nipón, sobre derecho del mar en el mar del sur de China? Bueno, o en el mar del Este. Bueno, para analizar eso me voy a ir a la Convención Internacional sobre Derecho del Mar. ¿Y es una convención, no es una convención? ¿Les aplica a los estados? ¿Qué vinculación tiene? ¿Qué obligatoriedad hay? Pero además tengo un tratado colonial, pero además tengo un convenio entre los estados, pero bueno, para leer todos esos instrumentos y para poder tener una justificación, tanto en la lectura de los hechos como para argumentar el análisis y las consideraciones que pueda percibir a nivel técnico, voy a tener que hacer estas tres actividades en los distintos instrumentos, en cómo se fueron dando esas expresiones de voluntad y cómo se fueron dando eso contrastado con los hechos, con las cosas que están pasando. Eso creo que es lo que nos va permitiendo ese diálogo entre lo teórico y lo práctico, ¿no? Entre el conocimiento que muchas veces vamos desarrollando en las clases y después el ejercicio aplicado de todo esto. Bien, vamos a pasar a los distintos instrumentos. Les repito, es una selección de algunos titulares grandes, de algunos de los instrumentos más conocidos, lo cual no significa que haya miles más o cientos más, muchísimos otros términos. Incluso si nos movemos de idioma, también tendremos otros términos y otros modelos, y incluso otros más representativos. Pero esto es para tener una idea de que existen un montón y que hay muchos diferentes y que importa muchas veces, porque uno dice, bueno, ¿qué más da decir convención que tratado? En muchos casos puede ser importante. ¿O qué más da resolución de recomendación? Parecen casi iguales, pero no son iguales. Y eso nos va a importar. Primero porque hay que hacer un buen uso a nivel técnico de las palabras y de lo que queremos decir, pero también porque estoy definiendo las características con los elementos con los que estoy trabajando y con los que estoy abordando los fenómenos de las relaciones internacionales. Bien, la cuestión del tratado. Bueno, el tratado es como
el ejemplo por antonomasia. De hecho, hoy incluso tiene tanta relevancia que lo vamos a estar viendo después, todo lo que es la rama del derecho de los tratados, o del derecho de la figura de los tratados, como subrama del derecho internacional público, que lo vamos a estar viendo más hacia el final de la clase. Un acuerdo formal, celebrado entre sujetos con personería internacional, pudiendo ser bilaterales o multilaterales, justamente son parte fundamental del derecho internacional público. Son parte fundamental, ¿por qué? Porque también son los instrumentos donde se suele constatar y consagrar a nivel internacional, a veces a nivel de soft law, a nivel de elementos más o menos vinculantes o con mayor o menor responsabilidad internacional, se suelen consagrar derechos humanos, derechos de lecturas y análisis de la cuestión de la aplicación y el avance del derecho internacional público, de las normas imperativas, de las normas de jus cogens, del avance del derecho internacional, del derecho de gentes. Es decir, todo eso se va consagrando. Y claramente, primero lo vemos a nivel internacional y después vamos a ver que se va dando lo que decíamos cuando dimos la clase de Derecho Internacional Público, es decir, la coordinación del derecho internacional a nivel internacional y después la cristalización, cómo ese derecho internacional entra en los estados y también se convierte en norma, empieza a integrar los derechos nacionales. Eso también va a ser importante. Pudiendo, y aquí les repito, tenemos una denominación variable, tenemos complejidad terminológica. ¿Por qué? Porque para tratado también vamos a decir convenio, y también vamos a decir acuerdo, y también vamos a decir pacto, y también vamos a decir convención, y también vamos a decir un montón de otras expresiones, y puede que todo sea tratado. Les pongo un ejemplo simple. Entre convenio y convención. Naciones Unidas los usa como términos intercambiables. Convenio, convención, tratado, es decir, un acuerdo formal entre sujetos con personería internacional. Pero en muchos casos, y viniendo desde el español, la convención tiene una tendencia más típica a lo multilateral, hacia un grupo de países, y el convenio muchas veces es sinónimo de un acuerdo más pequeño o más concreto y normalmente bilateral. Esto puede variar, pero en realidad ya nos da una diferencia. Les pongo el ejemplo de la Convención, un acuerdo internacional que aborda una amplia gama de cuestiones, justamente que suele abordar amplia gama de cuestiones y de temas relacionados al derecho internacional. Suele establecer normas generales, obligaciones comunes entre los estados. Esa idea de obligaciones comunes nos conecta con el principio de responsabilidad internacional, es decir, consagrará cuestiones de responsabilidad de los estados cuando no se cumple. Se puede entender como un tipo de tratado y suele ser típicamente multilateral. De ahí la Convención de la Haya sobre la apostilla, la Convención de la Haya de restitución internacional de menores, que son materia del derecho internacional privado, porque una cosa es el contenido y la otra cosa es el cómo se genera todo lo relacionado al tratado. Una cosa es cómo se generó el texto, cómo se dio en el marco del derecho internacional público, pero otra cosa va a ser el contenido del tratado, que eso puede no tener nada que ver con el derecho internacional público. Tenemos otros, como la Convención Internacional, hemos visto varias, Convención Internacional de Viena sobre relaciones diplomáticas, sobre derecho diplomático y derecho consular, y tantas otras. Es decir, la convención es un instrumento muy relevante, pero no deja de ser un tratado. De ahí justamente ir precisando y viendo el alcance de los términos. Les pongo el ejemplo del protocolo. Protocolo es otro modelo, es un acuerdo también, es un acuerdo internacional, pero muchas veces se le ve como algo suplementario o adicional, que justamente se asocia eh, con un tratado o una convención ya existente. Si hablábamos a nivel de convención, hablábamos de un acuerdo macro, un acuerdo con una amplia gama de cuestiones, temas importantes, normas generales, y el protocolo viene a complementar. Es decir, puede ser utilizado para abordar asuntos específicos, en detalle. Suele estar
conexo con una norma mayor, o no mayor, pero sí más amplia. Es una visión clara del reglamentarismo, es decir, viene a reglamentar cuestiones puntuales, cuestiones técnicas. Sirve justamente para modificar, para ampliar, para aclarar disposiciones generales. Supongamos, típico de una organización internacional, tengo un tratado, en ese tratado consagro, para poner un ejemplo, el libre tránsito de personas dentro de la región, pero no hace que eso cambie las políticas de extranjería, las políticas migratorias de los distintos países. Entonces, quizás estamos todos en un mismo organización internacional, tengo consagrado el derecho de residencia, de libre tránsito, de poder ir de uno a otro dentro de las fronteras de toda esa organización, pero quizás tengo que pedir una visa de un país a otro. Entonces, si bien tengo el derecho consagrado, no tengo una reglamentación, unas reglas concretas que estructuren y digan, bueno, no va a haber visa, va a haber, si hay una visa común, no se necesita visa, se utiliza tal documento, sí al pasaporte, no al pasaporte, qué documento sirve, cómo hago el pase migratorio de una frontera a otra, identifico lo que se llaman las fronteras o los bordes externos de toda la región y luego identifico los bordes internos, porque por algo estamos en un proceso de integración. Ahí vamos viendo el avance, lo vemos en Europa, lo vemos incluso en esa Europa redefinida, no solo dentro de la Unión Europea, sino en el sistema Schengen. Lo vemos en el Mercosur, que se puede viajar sin pasaporte, simplemente con el documento de identidad nacional. Es decir, son distintas políticas y muchas veces eso lo tengo que instrumentalizar, lo tengo que generar de una manera más específica, más concreta. Y no me sirve tanto la norma general. Y ahí lo complemento con la idea del protocolo. A veces a nivel, el protocolo lo vemos mucho en los marcos de las organizaciones internacionales, porque tienen tratados, tienen cartas constitutivas con toda una serie de principios y de normas generales, y después hay que implementarlas, hay que generar cuestiones específicas, concretas, reglas concretas. Muchas veces lo vemos a nivel a nivel nacional, con las leyes y los decretos, ¿no? Cambiando la terminología, pero normalmente suele ser así, donde tengo un decreto reglamentario que reglamenta la ley. La ley consagra el derecho. Y después pongo como punto puntual, menciono que son las de Naciones Unidas, por algo que voy a plantearles ahora. Por último, hablo en esta parte de las resoluciones de las Naciones Unidas. Son declaraciones formales emitidas por órganos que no organizaciones internacionales. Les pongo en concreto el ejemplo de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Justamente expresan posición, expresan decisión, expresan un llamado a la acción, pueden incluso expresar, en relación con cierto tema, un tema específico. Son un instrumento esencial. ¿Por qué son un instrumento esencial? En estas específicas de las Naciones Unidas más que otras. Porque justamente constatan el tratamiento de las diversas temáticas dentro de la organización global. Se empieza a ver mejor esa imagen de esa comunidad internacional que va generando mecánicas, dinámicas y expresando voluntades sobre distintos temas que se van dando, conflictos, distintas cuestiones relevantes de las relaciones internacionales. Y justamente esa toma de decisiones, cómo se da la gestión de los asuntos mundiales, muestran muy bien esa idea de la comunidad internacional. El análisis de este tipo de resoluciones son muy importantes. Y ojo, pongo todos estos instrumentos por un lado, porque la idea es que hay ciertas características comunes. Una de ellas, y la más importante, es que son vinculantes. El tratado, la convención, el protocolo, para los países que firman y que ratifican, y lo vamos a ver ahora cuando veamos derecho de los tratados, es decir, se vinculan, tiene una vinculatoriedad, se convierte obligatorio, es exigible que se les dé cumplimiento, tiene responsabilidad internacional y se vuelve norma incluso a nivel interno, cuando se ratifica. Eso no pasa con todas las resoluciones. Las resoluciones del Consejo de Seguridad sí, pero las resoluciones de la Asamblea General no.
De ahí que lo puse al final y justamente era para mostrar que no siempre, quizás hablo de resolución, y no siempre me va a tener la misma obligatoriedad. Porque puedo estar hablando de una resolución del Consejo de Seguridad y decir que este país en este conflicto está incumpliendo cuestiones de derecho internacional público, pero quizás estoy hablando de una resolución de la Asamblea General. Y tengo que tener presente eso, porque no van a tratar los mismos temas, no van a tener el mismo alcance, incluso, por ejemplo, un llamado a la acción va a tener otro alcance y se va a empezar a generar, ahora lo vamos a ver, similitud con las declaraciones internacionales. Bien, siguiendo con estos instrumentos, me gustaría, no sé si tenemos algún comentario. Sí, Gonzalo, en el chat Bien. tenemos a Mario Pedraza que pregunta, Ajá. en la Convención de los Niños, en la Convención de los Niños, La Derecho del Convención de los Niño, Derechos del Niño, sí. Uh-huh. ¿cómo funciona el protocolo facultativo? ¿Este tiene carácter supraconstitucional? Bueno, uh-huh. Bien. Hay que tener dos cuestiones en claro. Una cosa es cuando hablamos del derecho internacional y el ámbito en el que se está dando. La Convención Internacional de los Derechos del Niño se da a nivel internacional. Los estados consagran esos derechos humanos en un ámbito de derecho de los tratados, de derecho internacional público, si bien su contenido después va a tener que firmarse y demás, y va a tener que ingresar en los distintos países que forman parte de la convención. Aun cuando la convención tenga espíritu universalista, tenemos que recordar que el sistema internacional, el sistema de estados, es decir, la comunidad internacional es un sistema de coordinación. No tengo un estado por encima de otro a nivel legal. Entonces, no puedo imponer esta cuestión, sino que entramos en coordinación, estamos de acuerdo y en base a ese acuerdo después voy a hacerlo ley en mi país. Para eso vamos a ver después el Instituto Jurídico de la Ratificación. El protocolo facultativo justamente se llama facultativo, el protocolo viene a reglamentar y muchas veces a interpretar también o aclarar puntos concretos de varios de los derechos y de las premisas generales que están en las disposiciones de la convención. Entonces tengo una convención y un protocolo facultativo que sirve para justamente reglamentar y muchas veces para hacer normas específicas o leyes específicas dentro de los distintos países. Y para interpretarlo también les sirve para interpretarlo a los distintos tribunales internacionales. El cómo ingresa en el país y qué jerarquía tiene es distinto. ¿Qué quiero decir con esto? No todos los países tienen la misma jerarquía normativa. Muchos de nuestros países tienen una jerarquía donde la primera norma es la Constitución, después le sigue la ley, después le siguen los decretos y reglamentos, después le sigue, etcétera, ¿no? Pero no todos tienen la misma, porque muchas veces hay que preguntarse, ¿dónde entran cuando ratifica un tratado? Supongamos un ejemplo, el tratado entra y se convierte en ley, entonces va a quedar equiparado al nivel de la ley, constitución, ley. En otras situaciones decimos no, son derechos humanos y los derechos humanos van más allá de la ley, tienen un nivel supralegal. Entonces voy a tener la constitución y en la constitución un reconocimiento especial a los derechos humanos y esos derechos humanos ratificados van a estar por encima de la ley. Si hay conflicto, el derecho humano y por ende lo consagrado en dicha convención va a estar por encima. Eso varía según el ordenamiento jurídico donde nos paremos. No va a ser igual en Argentina que en Brasil que en México. ¿De acuerdo? Por eso es un análisis concreto, es un análisis jurídico de la jerarquía legal en donde se encuentre una vez ratificado esa convención del niño. Muchas veces lo que suelen hacer nuestros legislativos al ratificar es generar una ley propia. Entonces, muchas veces esa convención del niño se materializa en una ley, o en un código, o en lo que sea, donde se consagran esos derechos del niño. El interés superior del menor, el bien superior del menor, el derecho a ser oído, el derecho a la defensa propia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de que tenga una consagración a nivel internacional, y esa ya está, no tiene mayor que la convención ya lo constata a nivel internacional y lo consagra, después tengo que, ese proceso que le llamamos cristalización, es decir, ese derecho que está
por encima y que no es per se impuesto, después, a través del derecho de los tratados, cómo entra e ingresa en los ordenamientos nacionales, es decir, a nivel nacional de los distintos países que se vinculan a ese tratado o a esa convención. Así que sobre la supraconstitucionalidad, no. Ahí tendríamos que estar sentados, no me quiero poner demasiado hacia el lado jurídico, pero tendríamos que estar en un monismo internacionalista donde el parámetro internacional fuera único y exclusivo y estuviera por encima de los derechos de los estados. Eso no suele ser así y por ende no se le entiende supranacional, supraconstitucional. Lo normal es entenderlo a la altura de la Constitución, por encima de la ley o a nivel de ley, depende del país. Pero tiene que tener todo un proceso de reconocimiento interno, más allá de que exista la Convención Internacional de los Derechos del Niño. ¿De acuerdo? Y también va a importar mucho a dónde acudo para exigir el cumplimiento de esos derechos. No es lo mismo acudir a un tribunal, supongamos, a un juzgado de paz en Bolivia, que acudir al mismo tribunal, o sea, acudir, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ambos dos puede ser totalmente vinculante y texto obligatorio el derecho, la Convención de los Derechos del Niño, lo cual no significa que ingresen a la misma jerarquía y tengan el mismo vínculo. ¿De acuerdo? Y después veo que Varinia comenta la cuestión de lo vinculatorio, la vinculatoriedad. Exacto. Bueno, el cómo es exigible, hay que tener siempre presente que se trata de un sistema, como decía antes, de coordinación. ¿Qué quiere decir que es un sistema de coordinación? No tengo estados por encima de otros, se les reconoce la plena soberanía, se les reconoce la no intervención en los asuntos domésticos o en los asuntos internos. Entonces, ¿hasta qué punto puedo exigir que un estado cumpla o no? Existen mecánicas de sanciones, las vamos a ver ahí, las cuales son muy discutibles. Lo vimos en la clase de soluciones alternativas de controversias y soluciones pacíficas de controversias internacionales. Las sanciones son medidas muy cuestionables, pero sí es importante entender que el que sea exigible, si se convierte en ley, se ratifica y se convierte en ley del país, es ley. ¿De acuerdo? Es decir, es norma y por ende se tiene que exigir. A veces hay falta de costumbre, es decir, los abogados no lo suelen exigir o no lo suelen pedir. A veces nos sucede que no se suele implementar o no se suele tomar y la doctrina nacional no lo trabaja lo suficiente y no se consagra en la jurisprudencia. Es decir, tenemos mucha variedad. A nivel internacional, claramente, es exigible por los tribunales internacionales. Esos consagran en estos documentos que se consagra el derecho internacional, claramente forma parte de lo exigible y por ende va a ser parte de los fallos o de las sentencias. Pero la exigibilidad tiene unos límites, más que cuando a veces hablamos de la ley o lo miramos a nivel nacional. Hay unas cuestiones de complejidad en ese punto, eso sin duda. Como decimos, hay que cambiar el chip. El derecho internacional público nos hace cambiar el chip. Bien, sigamos con estas líneas. Habíamos hablado de las resoluciones en la anterior, las resoluciones internacionales en materia de Naciones Unidas, pero también es importante ver estas otras, que si las otras decíamos que eran obligatorias, eran vinculantes, había un compromiso directo, había un acuerdo concreto, había un proceso de ratificación, en estas vemos otras situaciones. ¿Por qué? Porque hablamos de la recomendación, la declaración formal emitida por una organización internacional, justamente que viene a expresar consejo, sugerencia, muchas veces viene a expresar una guía, es decir, una guía experta, ¿no? Sobre cómo leer o cómo abordar cierto tema, cierto asunto. Puede ser previamente solicitada o puede no serlo, darse como de oficio. Y suele ser orientada a la cooperación, a la coordinación, a la armonización, a la adopción de medidas, interpretaciones, políticas públicas comunes,
a los estados parte de dicha organización. Es decir, se van a orientar. Un ejemplo muy común son las recomendaciones de la Organización Internacional del Comercio, perdón, de la Organización Internacional del Trabajo, que muchas veces encontramos textos mucho más ricos o mucho más elaborados y mucho más interesantes en el desarrollo de los derechos de los trabajadores en las recomendaciones de la OIT y no en los convenios. Y ahí tengo un tema, porque el convenio va a tener un alcance y una cuestión jurídica, una relevancia jurídica que la recomendación no la tiene. Y también lo voy a tener en recomendaciones que puede hacer, supongamos, muchas veces de oficio no se las pide nadie, el Fondo Monetario Internacional sobre medidas de gestión económica por parte de cierto país. Entonces, esas recomendaciones, esos informes anuales o semestrales, esos análisis desde distintas organizaciones sobre distintos estados parte, tienen distinto alcance, pero normalmente se caracterizan de que no son vinculantes. Y justamente a veces tienen elementos que nos resultan muy, muy buenos para argumentar, que tienen una justificación muy rica, pero no por ello los convierten en obligatorios. Similar no sucede con las opiniones consultivas. Terminología común, facultativo, consultivo, suele hacer a que, si bien están facultados para hacerlo, son una autoridad competente, es emitido desde un ámbito oficial y demás, y con cierta cuestión de relevancia en el tema, no por ello se convierte en una cuestión obligatoria ni vinculante legalmente o jurídicamente. La opinión consultiva es un dictamen, un consejo legal, emitido por un tribunal o una corte internacional, a solicitud de una entidad autorizada. Normalmente suelen ser estados, pero no necesariamente. Puede ser, por ejemplo, en el caso de, de la Corte Interamericana, a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. Hay distintas dinámicas y distintas autoridades o entidades competentes. ¿Qué es lo que importa? Bueno, se orientan hacia el asesoramiento experto. A veces tenemos, la realidad es más compleja de lo que podemos tener dispuesto en el articulado de un tratado, de una norma o de las cosas que están pasando, y decimos, la norma que tengo o lo que tengo no es suficiente para explicar lo complejo que es esto. Y muchas veces para poder definir qué principios rectores del derecho internacional aplico y qué normas de jus cogens se vinculan con qué otras y dónde tengo colisión o no tengo colisión de derechos, etcétera, necesito justamente de una opinión consultiva, necesito de un asesoramiento experto, necesito, es decir, un análisis específico para el caso y para el contexto concreto. Y ahí justamente destaca que suelen ser emitidas por tribunales, por cortes internacionales, y suelen además tener como un alto reconocimiento moral, político y un alto nivel de expertise. Suelen ser magistrados de muchísimo renombre y con muchos años de experiencia en el tema. Entonces suele haber un análisis como muy específico y ser buenos conocedores del tema. Tenemos otros, como puede ser el Amicus Curiae, entre otros, que hacen esas ideas de opiniones consultivas desde otros órganos, pero que no son, es decir, en tanto consultivas no suelen ser vinculantes. Las declaraciones se parecen un poco a las resoluciones que decíamos antes, pero si bien antes hablaba de resoluciones de Naciones Unidas, ahora hablo de declaraciones internacionales en general. Documentos, a veces ni siquiera tiene por qué ser un documento, puede ser orales. Justamente expresan la posición, la voluntad o la decisión de una organización, de una delegación diplomática o de una conferencia, de una cumbre. Esas usinas generadoras a veces tienen unas consideraciones finales, unas conclusiones sobre este encuentro que hemos tenido. Y ahí vemos un instrumento que justamente es importante para identificar no solo la voluntad, porque muchos nos sirven para extraer la voluntad de la comunidad internacional. Aquí, por ejemplo, nos pasa mucho en las delegaciones diplomáticas. O los representantes de cierto país, nos sirven para extraer las voluntades de las partes, de los distintos estados. Y ahí
vemos distintos tipos de declaraciones de principios, declaraciones llamados a la acción, declaraciones de cooperación, entre otras expresiones que claramente son típicas de la comunicación entre sujetos del derecho internacional. Perdón, de las relaciones internacionales. Aquí les pongo las cartas o estatutos porque a veces vuelve a ser confuso. El estatuto es menos confuso que las cartas, pero a veces hablamos de cartas y pensamos que son cables diplomáticos, comunicación entre un cuerpo diplomático u otro, o hasta pensamos en una cuestión media anacrónica de la idea de carta. Pero no. La carta es un documento legal constitutivo, fundacional. Hablamos de esa idea como pasa con la carta del Tribunal Internacional de Justicia, como pasa con la Carta de la Organización de Estados Americanos. Es decir, es un tratado. Nuevamente volvemos a aplicar un término a otro. Es un tratado. ¿Por qué? Porque en realidad hace a la fundación, al inicio, a la creación de un organismo internacional o un tribunal internacional. Establecen justamente eso, la creación, pero también los propósitos, los principios, las normas de funcionamiento. Es decir, hablamos de un conjunto de normas que definirá ese marco legal y operativo de estas entidades. Muchas veces tenemos declaración de motivos, tenemos parte dogmática, es decir, tenemos toda una parte de derechos consagrados, que después claramente lo voy a tener que generar y consagrar en protocolos, porque por más que lo diga la carta, después tengo que hacerlo efectivo y reglamentar. Me parece importante, sobre todo en la figura de los estatutos, la carta suele ser una, no tengo varias cartas, pero sí puedo tener varios estatutos porque un organismo se puede ir modificando su estructura, incluso modificar sus estatutos, pero suele ser intercambiable. A veces hablo de estatutos y no de carta y viceversa. Pero en la figura del estatuto me parece que es muy importante, nos pasa en la terminología a veces, en especial en la terminología hispana, pero también nos pasa en otras, en otros idiomas, la cuestión de intercambiar estatuto como instrumento que reglamenta normas generales. ¿Qué quiere decir? No estamos hablando, es el mismo ejemplo de lo que decíamos antes, sería un protocolo. Entonces, para el protocolo se usa la palabra estatuto. Tener conciencia de esa confusión terminológica todo el tiempo, y les remito nuevamente a la norma que les decía antes, problematizar los términos. Aunque el documento arriba diga estatuto, quizás no estoy adelante de un estatuto y estoy delante de un protocolo, o viceversa, etc. Eso es importante para trabajar con estos instrumentos. Finalmente, el término complejo, las sanciones internacionales. Cuestionable. Son medidas, son actos coercitivos por una organización internacional. Muchas veces cuando se da en un ámbito de organización internacional se considera que están relativamente mejor gestionados, no siempre, pero otras veces son por parte de un Estado. Eso claramente es más cuestionable porque podemos estar cayendo en lo que hablábamos la vez pasada, en medidas no pacíficas, mecanismos no pacíficos de la gestión de los conflictos y de los eventos internacionales. Y eso sí es un problema. El ejercer presión, estamos cayendo y es posible que estemos yendo en contra de uno de los principios rectores principales de la comunidad internacional y del derecho internacional público, como es la proscripción de la amenaza y del uso de la fuerza. Entonces esas medidas, como puede ser el ultimátum, como pueden ser las distintas sanciones, son cuestionables y muchas veces son complicadas, en tanto tienen una limitación muy compleja en su lectura. Algo habitual, no significa que no pase. Recuerden que muchas veces estamos abordando realidades jurídicas, cuestiones teóricas, que cuando vamos a lo que suelo aclarar como política internacional y vamos a la realidad, me dicen, pero todos los días vemos sanciones por parte de tal país con tal, y bloqueo de cuentas bancarias y trabas al comercio, etc. Bueno, sí, pero eso no significa que no adolezcan de toda una serie de cuestiones complejas si las miramos desde el derecho internacional, desde las relaciones internacionales, desde las normas de jus cogens, etc. Como digo, ejercer presión a nivel político, a nivel económico, a nivel diplomático, ¿de acuerdo? Con distintos resultados y con distintas cuestiones. Las figuras del boicot son muy cuestionables, la figura del ultimátum también, etc. Que se puede dar tanto
a sujetos relevantes de las relaciones internacionales, pero también muchas veces a los representantes de los mismos, ¿no? A altos cargos de gobierno, etc. Bien, no sé si tenemos algún comentario. Ok. Perdóname, Gonzalo, te silencié, discúlpame. No, tranquila, no pasa Sí, nada. sí, Bien. tenemos dos en el chat y tenemos también Ujú. a Javier que levantó la manita. Bien. Preguntas un poco grandes. Recuerden el tiempo, les pido. Javier, coméntame. Muchas gracias. Saludos a todos. Para ser Saludos. concretísimo con cuestión del tiempo, mira, el derecho internacional humanitario es regulado también con instrumentos jurídicos, los convenios de Ginebra y sus protocolos Exacto, adicionales, ¿no es cierto? sí. Gracias a eso se ha logrado sentenciar, digamos, por ejemplo, en la guerra de los Balcanes, bueno, en algunos hechos, ¿no? Gracias a esos Sí, instrumentos jurídicos. Ahora, mi sí. pregunta es la siguiente. El Ecuador es signatario del marco y protocolo de Kioto y posteriormente el de Hyogo, que regula todo el También de la sistema. Convención de Río y varias más. Sí, que se supone que hasta el Bueno, 2030 todos los estados firmantes, los 167 estados de la firmantes Agenda 2030. del marco de Hyogo, tienen que Ujú. tener políticas en favor de la gestión integral del Sí, riesgo y del cambio climático. Bueno, exacto. Y la emisión de entonces, gases. sí, Ujú. lastimosamente, digamos que políticamente mi gobierno firmó y se comprometió y emitió algunas leyes internas. Cambiamos Ajá, de gobierno y al gobierno, derogaron. perdón la vulgaridad a todos mis compañeros y a Paulina, le valió un reverendo pepino la Ujú. gestión del riesgo y se olvidó y no Claro, hay presupuesto y hay desastres y todo un relajo. claro. ¿Quién me ayuda o quién es la persona o la institución que debe condenar el incumplimiento de los estados en esta clase de firma de instrumentos jurídicos? Porque a la postre me imagino, no hemos tratado, pero un marco de Hyogo, un marco de Kioto, también es un tratado o los estatutos también, ¿no es cierto? No Muchas gracias. todos, algunos son declaraciones, entonces no tienen vinculatoriedad, ojo. Este es marco, el marco de Sí, Hyogo bueno, se pero llama. hay que analizarlo en concreto y ver qué alcance de obligatoriedad tiene. Si las Es, leyes, sí lo son las leyes, evidentemente legisladas y promulgadas dentro del país. Esas sí. Y esas claramente es, tengo una ley y tengo quien tiene que garantir esa ley, que es el sistema judicial. ¿De acuerdo? Eso es así. A nivel interno no queda otra. Muchas veces lo que me sucede es que a nivel interno no consigo que se consagre, no consigo que llegue a buen puerto, ni funcione, y muchas veces ni siquiera avance. Sobre todo, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de principio precautorio, estamos hablando, bueno, Ecuador encima tiene el avance constitucional sobre derechos de la naturaleza, ya no solo hablo de medio ambiente, sino hablo de los derechos de la naturaleza y el concepto de la plurinacionalidad, eh, que lo tiene Bolivia y que después lo va generando Ecuador. Es decir, existe un trabajo, tengo una ventaja incluso en la inversión de la prueba, con, por ejemplo, en materia de acceso a la información pública, en el Tratado de Escazú sobre acceso a la información pública por parte de cuestiones medioambientales. Es decir, hay muchos temas que van avanzando, pero claramente a veces tengo que agotar las vías internas y las instancias jurisdiccionales internas y no necesariamente llegan a buen puerto y tendré que acudir a instancias superiores. Instancias no, cuando digo instancias superiores son fuera del país, como puede ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e incluso otras instancias. A nivel regional destaca la Corte Interamericana de Derechos Humanos para estos temas. Son temas complicados. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, a veces hasta tengo un fallo y tengo una comisión técnica de supongamos la Corte Interamericana, que ha reconocido esos derechos y ha dicho que en tal caso Ecuador no cumple con tal cuestión, y a pesar de eso, mi Estado sigue, o sea, el gobierno de turno no cumple. Es un tema, Remato, Gonzalo, perdóname, remato la pregunta. sí. Eso es respecto a lo interno, pero como te digo, En un momento que estoy escuchando varias voces. Repíteme.
Decía, para rematar la pregunta, lo que me interesaba plantearte es quién es el organismo, a pesar del marco de Hyogo estar auspiciado por Naciones Unidas y el PNUD. Lógicamente, ¿quién es el llamado a poner en orden a los gobiernos que están incumpliendo, sin embargo, de ser signantes del convenio, del marco de Hyogo? Tenemos que cambiar el chip. No tengo un señor por encima que dicta. Eso no está. No es la idea, ni siquiera en los tribunales internacionales o la Corte Internacional, ni aunque tuviera situaciones penales la Corte Penal Internacional o cuestiones de derechos humanos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es esa la idea, es un sistema de coordinación. Entonces, lo que me va a importar es que se les reconozca esa situación, que se denuncie, que se promueva la ciudadanía participativa, que las poblaciones afectadas tengan voz, que se genere un trabajo interno y un trabajo externo, que se visibilice, que esto forme parte de las políticas programáticas del Estado. No solo me sirve la ley sola es ley muerta, vista desde el realismo jurídico. Es decir, necesito que esto se efectivice. El derecho está, sí. La norma está, pero otra cosa es que se consagre. Y ahí entramos entre el deber ser y el ser. Es una brecha muy grande entre lo que tengo escrito y que eso se vuelva realidad. Y ahí entramos, nos vamos de vuelta, como decía antes, más hacia la política, internacional y a la política nacional también. Como eso se consagre. Muchas gracias. Requiere muchas veces de acción social, participativa, y es un compendio de acciones mucho más amplio, que no solo está en el artículo 25 de tal acuerdo. Eso muchas veces no es suficiente. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Pero sí, las instancias, por favor, las instancias jurisdiccionales hasta ahí internas, mis consultas, muy agradecido. Por favor, y las instancias jurisdiccionales supranacionales o exteriores internacionales son relevantes. Veo la consulta, Bueno, justamente, tal como comenta Pepe, incluso le tendríamos que sumar, siendo la contaminación tanto nacional como transfronteriza, una cuestión de responsabilidad internacional de los estados. ¿Cómo es posible que se den esas contaminaciones? Se dan. Porque tengo muchas veces ese discurso, ese relato de tiene que primar el crecimiento económico y la visión de a futuro frente a los derechos humanos consagrados y derechos sociales, derechos culturales y derechos de las poblaciones. Entonces, claramente, eso es un problema. El foco aquí es ser capaces de ver el alcance. Cuando les digo que hagan un análisis en contexto y un análisis de coyuntura, en materia de estos instrumentos, justamente me lleva a que a veces tengo el instrumento, a veces tengo los derechos, a veces el texto es clarísimo y es cristalino. ¿Y cómo es que esto está pasando? ¿Y cómo es que tengo una guerra? ¿O cómo es que se está contaminando? Y bueno, ahí entramos en lo que muchas veces nos pasa en clases en materia de relaciones internacionales. Una cosa es el derecho consagrado, el derecho incluso vinculante, y otra cosa es que eso se materialice, se efectivice y se evite o se consagre, digamos. Hay una brecha y también requiere de un cambio educacional, social, es una cuestión mucho más profunda, incluso tiene que arraigar hasta en la idiosincrasia de las personas. Es un tema complejo. Si sirve un tratado sirve un tratado para realizar un negocio internacional injusto. Bueno, lo de injusto es una terminología compleja jurídicamente. Si sirve un tratado, bueno, depende. Si el tratado, muchos tratados tienen dentro de su contenido, lo vamos a ver, dentro de su contenido, cuestiones de derecho internacional privado. Entonces, supongamos, compraventa internacional de mercaderías, tengo la Convención de Viena. La Convención de Viena es un tratado, pero trata sobre cuestiones de contractuales, de compraventa de mercaderías a nivel internacional. Entonces, el contenido del tratado
puede tener cuestiones de negocios internacionales sin duda, por supuesto. Las normas internacionales típicamente materializadas. Sí, las normas internacionales, ya sea a nivel multilateral o no, claramente tengo normas internacionales en el marco del derecho internacional público, y muchas veces en esos mismos instrumentos de derecho internacional público, como pueden ser los tratados, tengo además normas de derecho internacional privado. Les remito a las clases que di sobre derecho internacional público y derecho internacional privado. No, la idea era tener una expresión común, es una cuestión práctica, es decir, le podríamos llamar tratados, le podríamos llamar acuerdos, le podríamos llamar distintas cosas, pero la idea es instrumentos internacionales en tanto actos, documentos, etcétera, todos estos que venimos viendo como ejemplos de esas expresiones de voluntad. Bien, vamos a seguir, que si no, el tiempo es tirano. Bueno, vamos rápido. Derecho de los tratados. Bien. Les traigo dentro una pequeña cita del preámbulo de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. La Convención es del 69, pero en el 80 entra en vigor. Ahora vamos a ver ese instituto. Reconociendo la importancia cada vez mayor de los tratados como fuente del derecho internacional y como medio de desarrollar, no solo como derecho, sino como medio de desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones. Entendamos que aquí se materializan esas relaciones internacionales, se dan esos vínculos, esas relaciones de voluntad de una delegación a otra, de compromisos a futuro, de cooperación y también procesos de integración. No todo no funciona. Tenemos procesos que van funcionando, derechos humanos que se van consagrando, cuestiones que hace 50 años no eran ni reconocidas para todo el mundo, y bueno, a veces el proceso es lento, a veces el proceso no es al ritmo que uno quisiera, pero lo tenemos. Se va dando, es un proceso de cristalización, y muchas veces tengo lo que se llama ese soft law, es decir, un derecho que lo tengo consagrado en instrumentos internacionales, pero no está consagrado a nivel nacional, y hacer que eso se reconozca a nivel judicial puede ser muy difícil. Bien, derecho de los tratados, rama del derecho internacional público que se ocupa de las reglas, de los principios y de las normas sobre la creación, interpretación y aplicación y terminación de los tratados internacionales. Tratados le remito a lo de antes, tratado en tanto acuerdo, convenio, convención, pacto. Volvemos a la cuestión terminológica. Y claramente si quieren pueden ir y empaparse, es un tema, es bueno un ejemplo por antonomasia. Y vemos el derecho a los tratados consagrado en un tratado, que es la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Que como digo, el texto es del 69, pero entra en vigor en el 80. Y por ende, entrar en vigor hace a que sea vinculante, etcétera, etcétera, por los estados parte y ratificantes y demás. El consentimiento de los estados. Esto va a vincularse con alguna de las consultas anteriores, porque quizás hablamos de cierto, de una declaración, o hablamos de cierto instrumento que creemos que fue nuestro país, y estuvo la delegación, y habló, y formó parte de las discusiones y de la cumbre, y demás, y después uno tiene que medir quién habló, qué dijo, qué firmó, qué no firmó, etc. Eso va a ser importante, y va a ser un análisis concreto de las condiciones también de producción que decíamos antes del instrumento internacional. Consentimiento de los estados claramente es un principio fundamental. Los estados solo se obligan en base a lo dispuesto en el tratado, no a más, y si ha sido firmado por un representante válido a nivel internacional. Tema clásico que ya lo vimos cuando dimos derecho diplomático y consular. No todas las personas, por ejemplo, de un gobierno, tienen capacidad de representación internacional, destacando los casos clásicos de jefe de Estado, jefe de gobierno, representantes gubernamentales de alto nivel o, por supuesto, representantes diplomáticos. Muchas veces tenemos firmas por parte de otros tipos de autoridades públicas que no necesariamente tienen la representación real y, bueno, la representación legal del Estado, y genera confusiones y cuestiones complejas sobre hasta dónde está obligado o no ese Estado en base a esa firma.
La negociación y la firma. Bueno, el proceso de negociación es clave para también a veces las actas de negociación, las actas de las reuniones pueden ser muy ricas. Podemos ver qué dice un país, qué dice otro, qué opiniones hay, qué intercambios hay, a veces actas técnicas, a veces discusiones políticas, que pueden ser muy, esas reuniones ministeriales y demás pueden ser muy ricas a la hora de leer. Leo el artículo y tiene una frase y no dice mucho, una disposición, cierto derecho, pero detrás hubo una discusión muy grande y es interesante ver qué posiciones hay y qué confrontación de opiniones y de voluntades hubo para llegar a ese texto, ¿no? La firma es el acto y ojo, hay tres cuestiones básicas que la teníamos. La pacta sunt servanda, lo firmado obliga, lo convenido obliga y por supuesto la buena fe. Entonces, ya cuando tengo una firma y no ha entrado en vigor y no está ratificado, igualmente tengo un ámbito de compromiso internacional, lo cual no significa que sea del todo obligatorio, del todo vinculante o que, por ejemplo, pueda ir a, al juez que cubre tiene competencia sobre donde vivo, a juez a nivel nacional y éste reconozca dicho instrumento. Eso tiene sus complejidades. La entrada en vigor, cada tratado dispondrá cuándo y cómo entra en vigor y por ende se vuelve vinculante para cada Estado parte. Muchas veces tenemos que es una fecha determinada, como si fuera una ley, pero otras veces es el número, un número específico de ratificaciones. Es decir, sucedía con la Convención de Derecho de los Tratados, la cual es del 69, pero hasta el 80 no entró en vigor. A veces tenemos muchos años sin entrar en vigor, justamente por eso, porque no se han dado el número mínimo de ratificaciones. La ratificación, ¿qué es la ratificación? Esencial, tema clave. La ratificación de un tratado justamente hace a los estados firmantes, esos estados que primero negociaron y firmaron, pero después deberán realizar la aprobación formal del tratado. ¿Qué quiero decir con la aprobación formal? Bueno, hace al reconocimiento, es decir, al vincularse a nivel interno. El tratado dentro de su ordenamiento jurídico, es decir, a nivel nacional. Ese tratado cristaliza eso que se generó a nivel internacional, entra a nivel del ordenamiento nacional del país. Su órgano legislativo o la autoridad competente, no todos tienen parlamentos, sino todos los estados tienen el mismo régimen político, habrá una autoridad competente, muchas veces es el órgano legislativo, que es el mismo que hace la sanción de leyes, justamente la que hará la aprobación formal o la ratificación. Y justamente hará que ese tratado, que las disposiciones y los derechos de dicho tratado se conviertan en ley al rango que sea, ¿no? Es decir, que se convierta en norma vigente y en norma obligatoria en el ámbito de dicho país. La reserva. La reserva es un instituto jurídico muy interesante. ¿Por qué? Porque a veces decimos, supongamos, el Tratado de la Apostilla. Perfecto. El Tratado de la Apostilla hace que simplificar los procesos de legalización en materia de tránsito de documentación de un país a otro, documentación oficial. Grosso modo, se pone una apostilla, hay un formulario común, el cual puede estar en inglés, francés y podrá transitar de países a otros. Claro, hay estados que ratificaron la apostilla hace muchísimos más años y hay otros que lo ratificaron anteayer. Entonces, tengo distintos procesos, pero supongamos que mi país ratificó la apostilla, pero dice, para cierto documento, lo hacen una reserva, para cierto documento la apostilla no podrá servir. Yo no leo la reserva, no me entero. Cuando voy a apostillo y trato de hacer el proceso, probablemente no me lo puedan hacer o no sirva. ¿Por qué? Porque mi estado se reservó. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay una declaración, y se vincula con el instrumento anterior, pero en este sí es vinculado, pues una declaración unilateral, donde al redactar, al firmar, al ratificar, incluso en el proceso de adhesión, por el cual un Estado se excluye respecto de cierta disposición. ¿Qué quiere decir? No tendrá ni obligación de cumplirse, pero tampoco tendrá derecho de que se le cumpla. ¿De acuerdo? Es decir,
supongamos en el tratado que sea, yo no tengo derecho a exigirlo, que se cumpla para conmigo, pero tampoco tienen derecho a obligarme a que yo lo cumpla para con el resto. Hay un límite, claramente, no voy a firmar un tratado sobre no proliferación de armas y decir, hago una reserva diciendo que me dedicaré a la proliferación de armas nucleares sin límite, no, porque va en contra del propósito, va en contra del objeto del tratado. Hay un límite en la reserva, pero tenemos muchos casos de reservas de distintos límites, cuestiones, muchas veces por cuestiones sociales o culturales que se consagran en la dificultad de que todo el texto de un tratado pueda hacerse ley o qué límites dar, etc. Y por último les menciono, claramente no son todos los institutos jurídicos, son algunos, pero decidí tener esta selección. El proceso mediante el cual un Estado que no es parte original, porque a veces tengo los Estados que negociaron originariamente un tratado, y después se adhiere, en el caso de la Postilla es uno, donde después tengo un montón de adhesiones posteriores. Y es un instituto para muchos tratados que son tratados abiertos y que justamente permiten un compromiso posterior, donde nuevamente se dará una firma y después se dará la adhesión con su respectiva ratificación. ¿Por qué les traigo esto? La relevancia de los tratados en el desarrollo del derecho internacional y asimismo, por supuesto, en las relaciones internacionales es indiscutible. Asimismo, debemos tener presente que la creación, que la producción del tratado se manifiesta en base a las normas de este derecho. Pero su contenido, es decir, el cómo hago el tratado, se dará por el derecho de los tratados y el derecho internacional público. Pero el contenido puede ser totalmente variado y no tiene por qué tratar sobre cuestiones de derecho internacional. De esta manera, por ejemplo, pueden ser cuestiones de seguridad social, como pueden ser los convenios de cooperación sobre reconocimiento de jubilaciones de un país a otro, tratados bilaterales, muy habitual, sobre cuestiones tributarias, sobre cuestiones de elusión o evasión fiscal, sobre cuestiones de intercambio de información tributaria y no doble tributación, típico, por ejemplo, en el marco de la OCDE. También pueden ser asuntos de seguridad internacional, como puede ser cuestiones de mismo el Tratado de Schengen, el cual hace a intercambio ¿cómo es? De registros de, de crímenes, no me sale, de antecedentes penales. Entonces voy a tener una cooperación en el acceso a la información por parte de las autoridades competentes en materia de delitos y de antecedentes penales. Derecho internacional privado, que mismo nos lo preguntaba antes Pepe. También temas de cooperación militar o temas de cooperación científica, becas, cuestiones de convenios y de tantos otros. También hay una tendencia sobre un contractualismo potente, tiene un poco más de antigüedad en el plano anglosajón, pero también está pasando entre países donde no quiero tener un compromiso tan grande, no quiero que haya una vinculatoriedad tan grande como en el caso de un tratado, y quiero, desde la visión más contractualista, más de un contrato más simple, con un término, donde no hay demasiado compromiso, tengo los casos de los memorandos de entendimiento, Memorandum of Understanding. Es decir, los instrumentos son muchos. La idea es que entiendan que hay una enorme variedad y que justamente podamos leerlos, podamos interpretarlos, podamos ver hasta dónde alcanzan, también para analizar los eventos internacionales. No es lo mismo entender la Convención Internacional supongamos, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, si lo vinculo con el Pacto de San José y además lo interpreto con la declaración o la opinión consultiva del Tribunal de Estrasburgo, y eso además lo vinculo con lo que está pasando en materia, supongamos, de restitución de un menor en Tanzania. Tengo que tener un análisis un poco más amplio. Yo siempre les vengo con esa noticia de más amplio. Ese es un poco el requisito de esta cuestión. Les dejo por aquí también la bibliografía para, como siempre, quien quiera ampliar y quien quiera profundizar más en el tema. Es un tema muy amplio, muy rico, y como siempre, muchas gracias por su atención.